Bueno, buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera sesión mensual de esta nueva generación. No, no es cierto. No somos nueva generación, somos nueva administración. Y nos van a acompañar el día de hoy lo que son los licenciados Liborio Andrade, el licenciado Juan Carlos Vera, el licenciado Enrique González de Promenal, para que nos expliquen a grosso modo cuál es la necesidad o no de realmente contar con un seguro. Y uno de los puntos principales y que me gustaría que quedara claro es que el objetivo de que estén los licenciados no es que al término de la sesión nos vayan a ofrecer y conmigo son tanto por estar en... No, es que conozcamos cuáles son las funciones que van a tener ellos, cómo nos van a estar apoyando a todos aquellos de nosotros que estemos al corriente de los que son las cuotas y que estemos activos dentro de lo que es el Colegio de Pediatría. Entonces, vamos a ver como introducción un pequeño video de 40 y tantos segundos y posteriormente ya el licenciado nos hará favor de darnos la primera parte de esta sesión. Bueno, bienvenidos y de favor, los que prendan sus audios en casa, por favor, si los pueden apagar. Gracias. Promenal es una empresa de hace 27 años en la situación de médicos, de tener médicos por todo el país, de tener convenios con las principales federaciones médicas y el patrocinio de pues todos los gastos cuando desgraciadamente algún médico se ve implícito en la necesidad de acudir a nuestra empresa y de que le llevemos algún asunto. Nosotros basamos todo nuestro criterio y sabemos que la mejor herramienta para el médico es el expediente clínico. El expediente actual, el 004, que fue revisado y valorado en 2017, pues tiene algunos tópicos que necesitamos conocer a perfección. Hay la revisión y actualización de estas normas, tiene como propósito tener criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso y manejo del archivo, así como la conservación, propiedad y titularidad y confidencialidad del expediente clínico, el cual se constituye en una herramienta de uso público, social y privado. ¿Qué es para la autoridad el expediente clínico? Para el médico, pues es donde redacta, hace sus notas médicas, informa, y recibe también información en él. Sin embargo, para la autoridad, el expediente clínico es aquel documento que le da el contenido de la acción que el médico tuvo con el paciente y sus probables responsabilidades. En el marco del ejercicio de los derechos del paciente, esta norma ratifica qué importancia tiene la autoridad sanitaria para que garantice la libre manifestación de la voluntad del paciente de ser atendido o no a través de procedimientos clínicos o quirúrgicos, para lo cual el personal de salud debe recabar el consentimiento bajo información, previa información y explicación de los riesgos posibles y beneficios esperados. Generalmente el médico siempre en esto
tiene una disyuntiva, dice, vamos a informar hasta dónde puede llegar el asunto, pues por supuesto que sí, ¿verdad? Es una obligación, no es una cosa que si queremos lo hacemos o si no queremos no lo hacemos, es una obligación. Las notas elaboradas por el médico son la protección de datos personales y esto se otorga con un carácter meramente confidencial. ¿Qué alcances tiene el expediente? Va, bueno, pues tiene un uso médico, un jurídico, el de enseñanza, investigación, evaluación y administrativo, pero estadístico principalmente. Bueno, aquí se trabó un poquito. Bueno, el expediente clínico para el médico es esa herramienta que le permite tener todos aquellos datos que la autoridad, en este caso judicial, puede revisar y puede evaluar para ver la presunta responsabilidad en un acto médico. Cuando esta autoridad revisa, no es la parte médica la que ve, él no sabe si hicieron bien un procedimiento o si lo hicieron mal. Sin en cambio, sí revisa la norma en cuanto a la parte administrativa, que es que usted haya utilizado todos los medios convenientes para la atención de un paciente, que haya solicitado una interconsulta, que haya diferido el paciente a una unidad que cuente con todas las posibilidades para prodigarle esos beneficios de salud. Recordarán hace unos 3 años, ¿verdad? El Yo Soy Médico 17, que se da inicio en una situación donde un médico traumatólogo pediatra atiende a un pacientito que se le complica y desgraciadamente fallece por la falta de terapia intensiva en la unidad que él estaba operando al menor. Desgraciadamente, como la autoridad no tiene los conocimientos médicos, si hay un evento de tal situación, pues la familia acude, va, el Ministerio Público se convierte en el abogado del pueblo y él es el que determina si hay una presunta responsabilidad o no. Este asunto se le dio seguimiento, el doctor pues creyó que, bueno, pues sí había una situación de resultado grave, pero pues que no competía a él meramente el asunto, ya que pues él es el encargado de la cirugía, es el encargado de tener al paciente pues en un estado cómodo, en un estado informado, pero corresponde al área anestesiológica, ¿va? El cuidado, el dormir y despertar al paciente. Sin embargo, bueno, pues ante la situación que vivieron ellos, pues para la autoridad había una responsabilidad compartida. Y entonces por eso detienen al traumatólogo pediatra y se da inicio a una calificación que antes no se tenía. Manifestamos por ahí que tenemos capacidad de atenderlos hasta en el dolo eventual. Si ahorita tuviéramos un taller de medicina legal, entenderíamos cada aspecto de estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de la salud sí podemos tener responsabilidades, ¿verdad? Acerca de si el paciente tuvo un resultado bueno o un resultado no bueno. Sin embargo, esta posibilidad estriba en que nunca lo hacemos con una intención. La intención es lo que lleva a tener una responsabilidad que se llama dolo. Ese dolo, ¿va? Antes todos los médicos que nos pasaban asuntos y que teníamos que atenderles, siempre había una responsabilidad bajo un término que era un delito culposo. Es una responsabilidad adquirida por tener que realizar procedimientos en un paciente y en esos procedimientos, pues la estadística dice que puede resultar negativo. Y entonces, pues siempre se nos había condicionado o dado la oportunidad de tener que salir bajo fianza en ese tipo de acciones culposas. Sin embargo, el dolo dice que hay una intención y determina que ese tipo de delito
solamente se puede pagar con la cárcel, con estar corporalmente dentro de ella, y que no alcanzamos el término que antes se manejaba y que era fianza o caución. Hoy ese contexto ha cambiado, hoy son garantías económicas en el actual juicio oral. Y entonces, si nosotros teníamos determinado un delito doloso eventual, como fue el caso del doctor Luis Pérez en Oaxaca, pues no alcanzábamos fianza. Por eso quedó detenido, por eso hubo movimientos, ¿verdad?, de la parte grupal médica, y entonces eso generó, ¿verdad?, que todas las empresas de seguros también tuvieran que identificar que el dolo podría ser eventual. Licenciado Enrique, ¿usted puede explicar qué es el dolo eventual? Sí, buenas tardes. Su servidor, soy el licenciado Enrique Alejandro González Sánchez, y el dolo eventual es una característica que se le da en los delitos de carácter doloso. Ciertamente el dolo se divide, de acuerdo con la teoría, en dolo directo, que es cuando uno quiere, busca y obtiene el resultado. En este caso, como que se dio en el caso de Chiapas, el Ministerio Público determinó que había un dolo eventual. ¿Esto qué era? Cuando el paciente, un menor, recibe el tratamiento, le dan su medicamento, el cual él era alérgico y no era posible determinarlo, el doctor aceptó que no había en ese hospital una área de atención de cuidados intensivos. Entonces el médico sabía que no estaba esa área ahí y decidió realizar el procedimiento. Entonces el Ministerio Público dijo, aquí tú sabías que no tenías esa área y así tú tomaste riesgo. Entonces, tu responsabilidad porque buscabas esa conducta. Y en materia penal, lo que se determina son las conductas. Entonces, ciertamente el médico nunca actúa de mala fe. Entonces, no se pudo acreditar el dolo eventual, porque no fue un evento que se haya querido o buscado. Sencillamente se atendió a la urgencia y la probidad del menor. Por eso no existe el dolo eventual en el acto médico, y menos en este caso. Cuando nosotros nos tocó realizar esa investigación, lo pudimos fundamentar, señalando que no existía ese dolo eventual, motivo por el cual nosotros ya retomamos, y gracias a las participaciones del liceo Juan Carlos Vega a nivel nacional, se determinó dar también ese servicio al médico en todas las áreas, y determinarlo y poderlo combatir. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, quería que fuera de viva voz porque él hizo una investigación respecto a ese análisis del dolo eventual que antes nunca fue considerado por la autoridad. Sin embargo, en esta actualidad que vivimos, en este tipo de juicio que hoy es oral, pues hoy se suscitan muchos eventos que antes no acontecían. Sin embargo, pues nosotros lo importante que debemos de manejar es que debemos tener la posibilidad de poder establecer qué tipo de situación tenemos que vivir cuando desgraciadamente alguno de los evaluaciones o análisis que hacen de nuestros expedientes puedan resultar con una responsabilidad. ¿Qué es lo que ve la autoridad en ellos? La autoridad solamente ve qué tanto hicimos, ¿va?, cómo lo hicimos y a quién recurrimos para resolver un problema. Al final les digo, no se trata de una evaluación técnica médica, porque cada quien tiene su criterio prescriptivo. La ley los dota de esa facultad. Sin embargo, cuando nosotros pues caemos en algún aspecto de los que publicitariamente se dan como negligencia, impericia, imprudencia o exceso de confianza, son las conductas que nos pueden afectar. ¿Qué dice que es una negligencia médica? Pues solamente es el hacer o no hacer aquello que habíamos preparado, aquello que habíamos dicho, aquel convenio que habíamos establecido con el paciente, que es una impericia, ¿va? Sinónimo de falta de capacidad técnica. Una impericia se da porque pues a lo mejor no tenemos los elementos, no tenemos la capacidad técnica adecuada
y entonces se nos puede señalar una impericia. Imprudencia, ¿va? Pues a sabiendas de que podíamos tener un resultado negativo, hacemos las cosas. Yo recuerdo ahí en Aguascalientes un asunto que fue muy publicitado, porque pues desgraciadamente así se ha llevado, así se ha acostumbrado, así lo han hecho, ¿va? En muchos años, en muchas formas de atención. Cuando alguien en un consultorio, ¿va? Pues realiza procedimientos que son netamente de quirófano. ¿Cuál fue el tipo de situación que se vivió aquí? Pues simplemente una circuncisión. Por una circuncisión, el bebé, ¿verdad?, que fue atendido, pasó de un estado de salud bueno, correcto, a la parte de ser atendido en un hospital, tener un gasto enorme y determinadamente al final fallecer, ¿verdad?, por esa condición. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la parte más importante en una familia, ¿va? O aquello que nos puede cambiar totalmente el rumbo, es que un hijo se enferme, es que algún menor, ¿va?, tenga la necesidad de acudir a urgencias o al médico y que por la prescripción o por la atención tenga un resultado negativo. Entonces nos convertimos en, pues, en enemigos, ¿va?, de esas personas. Resulta que allá también en Zacatecas hubo la atención de un pacientito odontológico. Iba por 2 muelas, ¿verdad?, a hacer a que le hicieran sus curaciones y que establecieran con él un procedimiento odontológico. Resulta que, pues, a la mamá le urgía porque había problemas de separación con el marido y dijo, pues de una vez atiéndalo todo porque difícilmente lo va a querer pagar el tratamiento completo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pues el paciente fue sedado, ¿ah?, fue anestesiado y nunca más regresó de la anestesia. Vino una hipertermia maligna y acabó con la vida del menor. Esto en un transcurso de 3 horas. Eh, También se les consideró un dolo eventual. ¿Por qué? Porque aunque lo hicieron en quirófano y todo, decían que el médico no contaba con los elementos suficientes y decía que les faltaba un medicamento que se llama dandrolene. Es un medicamento que existe en muy pocos hospitales de tercer nivel. Sobre todo ahí en Zacatecas, pues todos los hospitales son de segundo nivel. Y entonces, pues se buscó en las instituciones públicas y privadas y desgraciadamente no se pudo resarcir la vida del menor. Los familiares pues quedaron muy lastimados y desde luego quieren no solamente la cabeza del anestesiólogo, sino también del odontólogo pediatra. Y entonces todo esto va conformando a algunas situaciones que el médico tiene que vivir, ¿verdad? Sobre todo con los papás de los niños. En este caso, pues son la herencia, son el tesoro, son la figura más importante de una familia. Entonces, a veces se puede morir el abuelito, la abuelita, a veces hasta la mamá, ¿va? Nos ha tocado que, pues, en un procedimiento ginecológico, pues, la paciente se pueda desangrar, ¿verdad? Pero cuando se muere un niño es terriblemente difícil llevar a cabo un respaldo o una defensa de un médico. Por eso es que las normas advierten, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer en el caso de cirugías para niños? ¿Qué debemos de tener? ¿Qué análisis debemos de evaluar? ¿Qué tanto tenemos que documentar? ¿Verdad? Aún así, ¿verdad?, el niño pasó de perder líquidos del 15% al 25%, pues ya tenemos un gran problema. Sabemos que los niños no aguantan tanto. Y entonces, ¿verdad?, eso determina la responsabilidad de un médico. Normalmente el encargado de la vigilancia o el soporte de vida en una cirugía, pues es el anestesiólogo.
pero también la ley contempla una solidaridad de parte del médico tratante a la atención de ese menor. ¿Qué quiere decir? Que si el médico anestesiólogo no tiene los recursos, no puede enfrentar la situación de justicia ante la autoridad, le enfrenta el tratante y hasta el hospital donde se lleva a cabo los procedimientos. Entonces, debemos de cuidar los aspectos de atención, debemos de cuidar los aspectos de información, debemos de tener los expedientes clínicos súper cuidados. A veces nos ha tocado, pues no venimos a denigrar o a demeritar, ¿verdad?, el trabajo médico, al contrario, pero el trabajo médico se ve fortalecido cuando el expediente cuenta con el consentimiento bajo información. Y les voy a decir que en procedimientos, sobre todo pediátricos, de cirugía pediátrica, raramente encontramos ese consentimiento. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a decirle al familiar, a la mamá o al papá, que puede llegar hasta la muerte, ¿va?, en un procedimiento quirúrgico. Y entonces, ¿va?, asumimos una responsabilidad que no teníamos, no informamos a la persona indicada. Y ya cuando se complica esto, pues vienen las situaciones de considerarnos el dolo eventual. Cuando nosotros actuamos bajo los márgenes de la normatividad, encontramos que podemos tener una buena defensa, tenemos las notas, hemos hecho el consentimiento, hemos informado a la familia, hemos estado al pendiente. Pero de aquí lo importante es que ese expediente exista. De cada 10 expedientes clínicos que revisamos, 9 no tienen el contenido idóneo. Sucios, doblados, ¿va?, encimados, las notas médicas. Entonces, para la autoridad eso ya señala algo, ¿va?, que algo anda mal. Y entonces, no sé si les ha pasado, en las instituciones públicas a veces hay un problema con un paciente, un menor, ¿verdad?, se complicó, pulmonía, falleció, y mandan a llamar a todos los turnos, mandan a llamar a todos los que intervinieron, pediatras, neumólogos, cardiólogos, intervencionistas, y resulta que pues solamente es uno el que se equivocó, pero llaman como a 50. ¿Por qué creen que lo hacen? Ellos, lógicamente, pues también tienen una lógica jurídica, tienen un médico, ¿verdad?, que les dice, pues mira, este es el problema. Pero llaman a tanta gente porque en sus declaraciones alguien incrimina a otro, ¿verdad? Ya la declaración los llevó a una línea de investigación que no existía. Y entonces, al final van citando al médico tratante. Y ante la incertidumbre, ante toda la presión que se vive por eso, oye, ¿ya te citaron? ¿Ya fuiste a declarar? ¿Cómo va el asunto? ¿Por qué a ti no y a nosotros sí? Pues porque hay una línea de investigación y porque pretenden tener un presunto responsable. Ahora, en el tipo de juicio que vivimos en México, pues tenemos varias etapas, ¿verdad? Dicen que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero también hay mayor presión, ¿verdad? Porque a veces en la vinculación o en la imputación pueden solicitarle las garantías económicas y decirle, si no las cumples, pues no vas a salir, ¿verdad? Te vas a quedar guardado hasta que puedas cumplir con ellas. Entonces, el tipo de juicio sí es más rápido, es más objetivo, ¿verdad? Está más determinada la situación de cada quien, pero también, ¿verdad?, hoy las cantidades son astronómicas, las cantidades económicas. Hoy en el estado, por ejemplo, de Zacatecas, de donde yo vengo, son hasta 10,000 salarios mínimos por muerte, nada más lo que marca la ley ahí. Y dice que aparte lo que considere la autoridad. Tenemos aquí en el estado de San Luis Potosí
demandas de 27 millones de pesos, ¿verdad? Por haber aplicado una inyección, por haber aplicado un antibiótico. Y entonces, ¿verdad? Pues imagínense, aunque no nos lo vayan a cobrar, ¿verdad? Los 27 millones, ya saber que estamos situados en una demanda de ese tipo, pues debe de ser muy engorroso, ¿no? Muy afectante a todos nuestros niveles. Y entonces, pues sí viene una carga jurídica importante para el médico. Hoy no solamente son las autoridades judiciales, está la AMED, está la Profeco, está Derechos Humanos, la COFEPRIS, están un cúmulo de situaciones y de lugares que nos pueden requerir. Entonces, ¿cómo vamos a pensar hoy trabajar si no tenemos la seguridad de que podemos enfrentar cualquier situación? Los que tienen y manejan auto, yo creo que difícilmente se atreverían a manejar si saben que no tienen un seguro, ¿verdad? Saben que pueden robarse el coche, que puede lastimar a alguien, ¿verdad? Sin quererlo, que pueden suceder muchas cosas. Pues la carrera es mucho más importante que eso, más que un auto, ¿verdad? Y entonces tenemos la necesidad de saber, ¿será necesario un seguro para nuestra vida profesional? ¿Debemos de tenerlo? ¿Qué tanto nos cuesta? ¿Qué situaciones podemos vivir si no las tenemos? Rápidamente les platico, anestesiólogo en el ISSSTE de Torreón, ¿va? Llegó, tenía 6 meses de trabajo, todavía ni le pagaban en el ISSSTE y tuvo un asunto, ¿verdad? Se le complicó una paciente y falleció, ¿verdad? Una paciente que estaban operando de corazón abierto. Pues llegó la situación a tal lugar, pues él todavía no cobraba, era recién egresado. Lo citaron, lo llevó el jurídico del ISSSTE, declaró, y ya nunca más nadie revisó el expediente. Meses después lo detienen afuera del trabajo y no sabía ni por qué. Sin embargo, pues se lo llevan. Ya ven que son muy amables las autoridades en México. Tómese un cafecito, súbase por favor, ahorita lo vamos a llevar a dar una vuelta. Y lo llevan al Cerezo directamente, donde le hacen un examen médico, lo ingresan, ¿va? Y todavía no sabían ni por qué. Hasta que ya el abogado de oficio le dijo, mira, estás detenido por el asunto de fulana de tal, de hace 6 meses, donde nunca más te paraste a ver qué estaba pasando con tu asunto. Y entonces fue detenido. Y fíjense que la fianza fue bien barata, le pidieron 125,000 pesos. Pero imagínense 6 meses trabajando y sin pago. ¿Quién enfrenta esas cosas? No estaba afiliado al colegio, no estaba afiliado a la federación. Se trató el tema con los colegios y todos, y pues nadie decía, no, pues sí, pero esto es gremial, ¿va? Si está con nosotros, le ayudamos, si no está, pues aunque queramos, ¿va? A lo mejor alguno de los médicos pueda hacerlo, pero así como colegio, federación, no hay quien los ayude. Entonces, se vive una soledad importante cuando alguien es detenido. Quisiera uno tener a todos los abogados de la ciudad, a todos los amigos ahí, a toda la familia. Entonces, la mejor forma de enfrentarlo es estar colegiado, es estar federado, es tener su servicio, su seguro de responsabilidad profesional. Porque si no, bueno, pues alguien va en algún momento. Yo les preguntaría, ¿se acuerdan qué hicieron la semana pasada? ¿Quién es el mejor? Todo mundo es propenso a una demanda, denuncia o queja. Y en cualquier momento nos puede llegar. La única forma de resolverlo y evitarlo es tener esa protección, ese escudo que tenemos que tener para ejercer nuestra profesión. Y qué mejor que estar en el colegio. El colegio es el único ente que responde por nosotros ante la autoridad judicial. Entonces, el que está colegiado, el que está en este colegio de pediatría,
Fíjense, sin que estén contratados con nosotros y llegan a tener un problema, nosotros les defenderemos por tener ese convenio con el colegio. Desde luego, pues tendrán que estar en lo administrativo a tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, resulta que nos confiamos, no, a mí no me pasa, yo tengo 30 años y nunca me he visto envuelto en eso. Yo les digo, ¿se acuerdan que hicieron la semana pasada? ¿Vieron cómo iba la enfermera, el anestesiólogo, cómo iba el ginecólogo? ¿Saben si no iba en un mal día? ¿Dónde empieza nuestra responsabilidad? Vamos a pensar que atendemos neonatos. ¿Dónde empieza? Pues en cuanto nos entregue el niño, ¿verdad? Ahí cuando nos lo dan, ya no es bronca del ginecólogo, ya es bronca de nosotros. Como venga, ¿eh? Si viene deprimido, si viene con meconio, si viene mal, ¿verdad? Es problema de nosotros, no es del ginecólogo. Y yo digo, pues es sencillo, ¿verdad? El ginecólogo ya hizo su cesárea, hizo su parto, sacó al niño, lloró, se lo entregó al pediatra. Ya es bronca del pediatra. Todo en este tipo de análisis judicial tiene que ver con tiempos y movimientos. ¿A partir de cuándo me encargo yo? En cuanto recibo a un paciente. Ahí viene mi responsabilidad. Como venga, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer en las notas médicas? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Pues tengo que decir todo lo que veo, todo lo que estoy analizando, todo lo que estoy haciendo, porque si se me complica, ¿verdad? La responsabilidad es mía. Y podrá venir el otro turno, ¿ah? Y a lo mejor ahí, desgraciadamente, pueda fallecer el paciente o un día después. Pero en cuanto yo lo recibí, ya adquirí responsabilidades. Entonces, la única forma de demostrar mi bien hacer son mis notas médicas, ¿verdad? Y cuántas veces, va, en las instituciones públicas, firman notas por nosotros los residentes. Ya saben el ganchito, ya. Y ya dicen, no, pues es atención del doctor Sánchez, ¿no? Y entonces ya el doctor Sánchez adquirió una responsabilidad, hay que ir a declarar, hay que demostrar que él no estuvo ahí, hay que demostrar que no es su gancho, hay que hacer muchas cosas. Entonces, por eso les recomendamos poner su nombre, firmar su nota. Así evitaremos esas cosas, ¿no? También un delito se convierte en un gran problema cuando nosotros queremos tener arreglos o convenios con la gente que nos está demandando o denunciando. Muchas veces, no, es que yo no quiero estar metido en ese rollo, yo no quiero ir a declarar, yo no quiero ir al juzgado, yo quiero estar limpio de esas cosas. Y me están pidiendo nada más 50,000 pesos. Se los voy a dar, así me quito de problemas. Si usted se los da y no es ante una autoridad ministerial o judicial, como si no hubiera dado nada. Le van a pedir y le van a pedir y le van a seguir pidiendo. Cuando uno tiene que tener un contrato de sentencia pactada porque siente uno que hubo un error, que hubo una iatrogenia, que hubo problema, se tiene que hacer ante una autoridad, ¿verdad? Si queremos resolverlo así. Nuestra recomendación siempre es enfrentar, ¿verdad?, las cosas, porque al final nadie estamos obligados a lo imposible. Nadie podemos hacer, ¿verdad?, aquello que no le es posible a los demás. Y a lo mejor el resultado sí nos llama la atención, nos puede afectar, pero resulta que tenemos que tener, ¿verdad?, la fortaleza, ¿verdad?, de explicar y de enfrentar las cosas, porque al final les voy a decir, el que la enfrenta así, el 99.8% de las veces sale bien librado. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿quién va a ofrecer un peritaje por nuestro actuar? ¿Quién lo debe de hacer? ¿Mi amigo, el doctor Soto?
o el doctor Uciel, es mi cuate, me va a hacer las cosas. Probablemente, pero es mejor que sea el colegio, es la entidad jurídica que puede ofrecer esas opiniones técnicas. Entonces, la importancia de estar federado y de estar colegiado no es cualquier cosa, es un médico que se preocupa por su actuar y por su futuro. Y es mucho más barato atenderlo así que después andar queriendo tener arreglos abajo de la mesa. Nosotros como empresa ofrecemos abogados, ofrecemos peritos, tenemos la capacidad instalada nacional para atender en cualquier parte a un médico, en cualquier parte del país, así sea un ranchito, un pueblito. Tenemos un recurso que es una póliza con Inbursa, ¿va? Que nos da un blindaje financiero importante. Inbursa es uno de los bancos o financieras de mayor capacidad económica en el país, si no es que es la primera. Nosotros también tenemos a las federaciones como aliadas, consejeras y peritos de esas federaciones. ¿Qué mejor que alguien que sabe, que un comisariato que sabe cómo se maneja una demanda, pueda ayudarnos en un momento dado? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿será necesario estar colegiado? Por supuesto. Es una recomendación que venimos a hacer porque bajo ese contexto y ese convenio, cualquiera de los agremiados que tenga un problema puede recurrir a nosotros y le vamos a atender sin que esté con nosotros. Pero, desde luego, tenemos que hablar de aquello que es importante y que es tener un expediente clínico bien constituido, ¿verdad? ¿Qué debe de contener mi expediente clínico? Pues las notas, los procedimientos, los incidentes o accidentes que hubo en una atención, ya sea quirúrgica o clínica, y debe de estar constituido como lo marca la norma. Debe de tener la firma en el consentimiento bajo información, si no del paciente, sí del titular o del tutor legal y de 2 testigos. Tenemos que tener la posibilidad de informar a cualquier autoridad con este expediente. Sin embargo, hay muchas veces que llega la familia y nos lo pide y nos dice, pues si yo pagué los estudios y son gasto mío, me tienes que entregar los estudios y me tienes que entregar el expediente. ¿De quién es el expediente? Doctora, usted sabe. Del médico, exactamente. Usted no puede entregar el expediente, ¿verdad? Porque ahí van probablemente su mejor defensa. Y entonces cuando usted entrega el expediente, pues ya le entregó toda la información, ¿verdad? Sin que haya sido de alguna manera digerida, ¿verdad? Y entregada de otra manera. Nuestra obligación es entregar un resumen clínico nada más, cuando alguien nos solicite el expediente. Sí te doy tu resumen, ven mañana, ¿va? Ahorita lo voy a elaborar, tengo que sacar las notas y todo, y mañana te lo entrego, ¿va? Tampoco es de que ahorita me lo entregas. Salvo cuando es una autoridad judicial, ¿va? Ahí sí, si nos lo piden, pues tenemos que entregarlo, ¿va? Pero esto es bajo oficio, no nada más de palabra. Pues, ¿qué es una urgencia, va? ¿Cuándo estamos en urgencia? En el seguro decían urgencias relativas o absolutas. Para la ley solamente hay, la urgencia es aquello que pone en peligro la vida, una función o un órgano, ¿verdad? Y que requiere de atención médica inmediata. Todo expediente clínico deberá tener estos datos generales: nombre, domicilio, establecimiento, nombre de la institución a la que pertenece. En su caso, denominación social del propietario concesionario, nombre, sexo, edad, domicilio del paciente y los demás que señalen las disposiciones sanitarias. Aquí viene, los expedientes son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos. Deberán ser conservados por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último acto médico.
¿Por qué 5 años, licenciado Enrique? Maneja la Ley General de Salud, ¿sí? Y es el tiempo que se maneja. Cuando se hay acciones de carácter, sí, perdón. Perdón, con permiso. La Ley General de Salud nos señala que el tiempo mínimo es de 5 años. ¿Y por qué se maneja así? Porque es el término prudente para todos los actos administrativos. Ciertamente, el acto médico que realizan el profesional de la salud sigue siendo, si trabaja en el Seguro Social, un acto de un servidor público. Si trabaja en el sector privado, sigue siendo también un servicio particular y es el que se recomienda para el efecto de que si hubiera algún tipo de acción legal, es el término prudente. Las acciones tienen un tiempo de vida, que es de 2 años, es una acción civil. Si es un año, si es por querella necesaria, es un año, dependiendo del estado de la República, es un año que tiene. Si es a través de la Secretaría de Salud, el tiempo puede ser hasta de 10 años. Pero de entrada son 5 años y es el término prudente que se maneja. ¿Por qué? Porque si no estamos dejando en estado de indefensión, ¿a quién? Al paciente. Y nosotros como médicos pues tenemos que identificar esas áreas de vulnerabilidad. ¿Para qué? Para protegernos. ¿Liceo? Gracias. Bueno, todo esto tiene también un principio legal, ¿verdad? Un principio jurídico. Se dice que hay prescripción de los actos cuando en 1 año o 2 años, creo aquí es 2 años, ¿verdad, Enrique? Así es. No se ha generado una denuncia, una demanda. Sin embargo, la conservación del expediente para revisión y evaluación debe de ser 5 años promedio. Es lo que dice la norma, ¿verdad? Después de ese tiempo ya pueden ser destruidos, archivados, ¿verdad? O simplemente desaparecidos de donde están solicitando. A nosotros nos ha tocado mucho aquí defender clínicas, ¿verdad? En ese aspecto hay personas, ¿verdad?, que van y se atienden, que por un asunto oncológico pierden una función, pierden un órgano o hasta la misma vida. Y 10 años después, a algún familiar se le ocurre denunciar o demandar. ¿Es factible eso, licenciado? Sí, pasen. Perdón. Pues me quedo al lado del licenciado suyo. Mejor, sí. Bien, después de el transcurso del tiempo. Gracias. Ay, bueno, ¿me escuchan ahí? Bueno, ¿no? ¿Me escuchan? No. Ahí está. Bueno. Perdón, disculpen, me voy a sentar, una disculpa. Todas las acciones civiles, penales, administrativas tienen un tiempo de vida, que es por el transcurso del tiempo. Después de 10 años, dependiendo del tipo de conducta que la ley considera delictiva, es el tiempo que se le llama de prescripción. O sea, la acción termina. ¿Por qué se maneja en ese término y cuál es el sentido de que tenga eso? Porque se supone que el reo o la persona que somos nosotros que hacemos supuestamente una conducta delictiva o que la ley la considera así, cosa que no estamos en ese supuesto, es que después de ese término ya no puede ejercer esa acción. Nos ha tocado que han demandado instituciones privadas hospitalarias, pero después de 3, 4 años, y la acción ya no puede tener vida por ese transcurso del tiempo. ¿Sí? También los particulares dicen, no hay problema, yo me espero en lo que reúno toda la información. Lo cierto es que esa información, pues nosotros la hacemos llegar, ¿sí? Nosotros la hacemos llegar al paciente. ¿Cuándo? Cuando nos pide ahora sí que el resumen médico, el resumen clínico, ¿sí? No sé si quedó claro, licenciado. Sí, claro. Sí, todo tiene su tiempo, ¿va? Si no se ejerce en el tiempo establecido, pues deja de tener efectos. Sin embargo, pues la gente va siempre alentada por abogados, alentada por otros médicos a veces, ¿va? ¿Quién creen que es el peor enemigo del médico? No, ay, aquí están todos juntitos, ¿verdad? Se quieren, se abrazan. Pero allá por Zacatecas, ¿verdad? Allá son muy individualistas. Y de repente vemos que el peor enemigo del médico, pues es otro médico, ¿verdad? Aquel con el que en la mañana estuve hombro a hombro haciendo una cirugía, a veces es el que dice que yo me equivoqué, ¿verdad? Es el que dice que yo no hice. Y entonces
esto trae por resultado que hay una canibalización, ¿verdad? de las acciones, de la atención médica, y eso pues generalmente redunda en una demanda, en una denuncia o en una queja administrativa. Entonces, nosotros tenemos que ser, ¿verdad? No podemos hablar en retórica o a pasado porque no estuvimos ahí, no vimos, ¿verdad? No supimos por qué el médico decidió tal o cual situación. Y a veces, ¿va? Vemos un expediente y hasta nos alegra, híjole, lleva como 4 y es abril. Entonces, ya la gente se va con una mala impresión, ¿va? Ya dice, ya el médico me dijo que se equivocó, ya me dijo que la cirugía no fue la correcta, ya me dijo que me cobró demasiado caro. Pues cómo no, si cada año cambia de coche, ¿va? Y le gustan de los grandotes, de esos caros, ¿va? De esos que valen más de $1,000,000. Y entonces ya con eso tenemos una situación de demanda, de queja o de denuncia. Pero lo peor del caso es que no demeritamos solamente un médico, sino a todo el gremio. Y entonces, antes la palabra del médico era respetadísima, ¿va? Como la del cura o la del maestro. Decían que cuando alguien fallecía, ¿va? Y lo iban a ver todavía a su casa y le decía, el carro verde es para mi hijo. Y entonces el médico tenía ese liderazgo, esa voz sonante, ¿va? ¿verdad? Ahora le dice eso, ¿va? Y lo demandan seguramente. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma porque el hablar ha pasado, ¿va? No sabemos qué hizo el médico, no sabemos qué pasó, y sí estamos alentando, ¿va? Más demandas, más quejas, más problemas. Tenemos la oportunidad de seguir, pero sabemos que también tienen una situación que ver por el colegio, y solamente me gustaría que cualquier cosa que se les ofrezca, aquí está el licenciado Enrique en San Luis Potosí, les vamos a dar su celular aquí al doctor Uciel, también tiene mi celular y el del licenciado Liborio también, por aquello de que cualquier pregunta, cualquier situación que tengan, vamos a estar al pendiente de ustedes, los colegiados. Por último, nada más otra pregunta, ¿qué hacemos con los testigos de Jehová? ¿Le ponemos o no le ponemos sangre? Ya ven que traen como 1000 fórmulas, ¿no? Que sustituye a la sangre. Digo, no voy a hablar de religión, pero ¿qué hacemos con ellos, que piden un trato diferente? ¿Les ponemos o no? Bueno, si no podemos hacer el procedimiento o el tratamiento sin sangre, pues avisémosles que no tenemos esa cualidad, ¿verdad? De utilizar aquellas fórmulas que llevan. Es una situación de urgencia, póngale sangre. Ninguna de las demandas que han establecido ha funcionado, ¿va? Ha tenido un criterio a derecho. Solamente va, pues es un derecho también el que se inconforme, pero si tienen la necesidad urgente, pónganle sangre. Pueden denunciarlo, sí, pero generalmente se sale bien librado de eso. Bueno, doctores, pues muchísimas gracias. Dejamos el tiempo al colegio y quedamos a sus atenciones, ¿verdad? En cualquier momento. Preguntas sobre el aspecto también del contrato, lo tenemos 98. la oportunidad de atender a cualquiera que se vea envuelto en alguna situación médico-legal. Muchas gracias. Pues agradecemos a los licenciados la participación en esta parte de la sesión y definitivamente pueden salir muchas dudas, como lo que puede suceder, que al primo de un amigo le pasó, todo esto. Por ahí creo que está en el chat. Dice,
¿El paciente tiene derecho a una copia fidedigna del expediente? Si la solicita, Sí. sí. Si la solicita de manera oficial, sí, ¿verdad? ¿Ante quién la puede solicitar, licenciado Enrique? Y en lo que nosotros siempre recomendamos al médico, porque ciertamente quiero explicarles primero cómo lo vamos a manejar nosotros como médicos, y si fuera el paciente, yo lo solicitaría de la siguiente forma. Lo solicitaría por escrito y pediría una copia del mismo, así como los documentos originales. Si yo fuera el paciente, los documentos originales de acuerdo al artículo 6º constitucional sobre los derechos ARCO, porque los derechos ARCO son la información sensible del paciente, ¿sí? Pero ciertamente nosotros como médicos tenemos primeramente que entregar al análisis, y lo primero que le vamos a entregar es el resumen médico del actuar médico. Posteriormente, informarle al paciente que si lo requiere, lo tiene que solicitar por escrito al médico, de acuerdo con nuestro aviso de privacidad y la carta de información, de la carta que tenemos. Y una vez que esté ahí, el expediente efectivamente debe ser fidedigno, pero es copia. Solamente los documentos como las radiografías y otros estudios de laboratorio que son del paciente se le pueden entregar en originales. Pero el médico tiene que tener una copia, y esa copia o esa original se le hace pasar al paciente haciendo una constancia de entrega de que son copias fieles y reproducciones fieles del que él tiene en su poder. Si fuera una institución médica, en los mismos términos por el responsable sanitario. ¿Sí me explico? En caso contrario, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la norma oficial mexicana, en su artículo 6.5, señala que, como bien decía el licenciado Juan Carlos Vega, que nosotros estamos facultados como médicos solamente de resumen médico, y que solamente las autoridades de la salud o judicial pueden solicitar el expediente, pero el expediente original. Cuando ustedes entreguen el expediente, ya sea en copia certificada o los documentos originales, lo deben de asentar en su expediente clínico, porque en un momento dado, si no lo tenemos asentado, nos va a preguntar nuestra autoridad, ¿y dónde están los documentos originales? Se los dé el paciente. ¿Y cómo lo demostramos? Se lo dimos al paciente. Por eso debe de estar asentado en nuestro expediente clínico. Incluso si el expediente, de acuerdo con la norma oficial 029, que es el expediente clínico electrónico, que debe de estar, todos los documentos electrónicos debidamente certificados, en esos mismos términos debe de estar igual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de documentos electrónicos que deben de estar legalmente y autentificados con los candados de seguridad. La última pregunta dice, ¿cuándo se demuestra, cuando se demuestra que no hubo falla en el acto médico, que el paciente obró de mala fe, podemos demandarlo? ¿Hay forma de resarcir el daño moral y económico? Lo mismo con la autoridad, la prensa. ¿El médico puede solicitar reparación del daño? Así es una reconvención que usted puede solicitar según lo estimado en pérdidas que haya tenido, ya sean económicas o de otra índole. Normalmente cuando son prensa y televisión, a veces le dan el mismo espacio que le dieron a aquel que estuvo denunciando, y entonces es una reconvención en especie, le dan el espacio, le dan el tiempo, y usted puede hablar de aquello que le han estado difamando. Ok. Pues agradecemos su participación, licenciados, y créanme que esperemos que no nada más en este bienio, sino que veamos, digo, que no los vayamos a ocupar, que sea un mal necesario, dicen en mi pueblo, y que sepamos nosotros como agremiados del colegio que podemos contar, que tenemos el respaldo de ustedes. Muchas gracias por su participación. Sí. La pregunta aquí en el auditorio, que si se necesita tener una póliza directamente con la empresa de Promenal. Sí, mire, si es un asunto que nos traslade el colegio, lo atendemos, ¿verdad? Le damos nuestra evaluación, nuestro análisis, cómo vamos a poderlo resolver, y le atendemos, ¿verdad? Ya si usted quiere que llevemos, si es un asunto que sabemos que va a durar mucho tiempo, ¿va? Y que también se va a llevar a lo mejor una reparación del daño o gastos,
pues entonces sí era recomendable tener su póliza, ¿verdad? Pero eso hasta que, si el asunto trasciende, ¿verdad? En primera instancia, nuestra obligación con el colegio es atenderle, informarle y decirle los alcances de la situación que vive. Muchas. No, solamente donde existe. Pregunta a la convenio. doctora que si con todos los colegios es una cosa similar. No, no necesariamente, doctora. Sí tenemos convenios con anestesia, con ginecología, con algunos colegios de trauma, con la Confederación de Pediatría y actualmente pues logramos este contacto con el doctor Uciel y tenemos esa posibilidad. Ok. Bueno, muchas gracias y le damos las gracias a los licenciados y vamos a continuar nosotros con nuestra sesión. Ah, sí, perdón. Perdón, disculpen, me lo voy a robar un segundito nada más. Señor, como les dije, soy el licenciado Enrique Alejandro González Sánchez y mis teléfonos están aquí. Siempre voy a estar a sus órdenes. La asesoría que nos pase va a ser de cualquier tema, ya sea por las cuestiones de la nueva ley para los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, ya sea por las cuestiones de los derechos humanos del menor en cuanto a la voluntad, quién tiene la titularidad de la decisión del menor, en el caso de pediatría. Con todo gusto vamos a estar para atenderlos. El licenciado Juan Carlos Vega, los que turne, siempre vamos a estar a sus órdenes. Estoy aquí en San Luis Potosí, aquí en mi casa, aquí vivimos, y lo que se les ofrezca siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, nos despedimos y hasta luego, doctor. Gracias.